En las primeras horas de la mañana del domingo 10 de mayo de 2020, el silencio en las montañas de Colorado se rompió, no por el canto de los pájaros o el crujir de los árboles, sino por luces destellantes y la profunda sensación visceral de que algo andaba terriblemente mal. En medio del creciente pánico, en un camino de tierra estrecho, los buscadores se toparon con algo que no pertenecía a ese lugar. Una bicicleta. Abandonada, tirada de manera extraña, como si la hubieran soltado deprisa o con intención. No había señales de lucha. Ningún sonido. El Día de la Madre, un día que debería haber estado lleno de abrazos y amor, se había quedado en silencio. El teléfono de Suzanne estaba silencioso. Queridos espectadores, por favor, no olviden darle a me gusta, dejar un comentario debajo del video y suscribirse al canal para no perderse nuevos videos. Esto es muy importante para nosotros. Suzanne Morphew nació a principios de la década de 1970. Creció en Alexandria, Indiana, y albergaba una sed de vida que destacaba para quienes mejor la conocían. Ya fuera a través de conversaciones casuales en un abarrotado pasillo escolar o su manera sincera de enfrentar desafíos, ella tenía un don para hacer que las personas se sintieran apoyadas. Fue criada para valorar las relaciones humanas por encima del éxito material, un principio que definió gran parte de su vida. Durante sus años de adolescencia, Suzanne mostró una determinación discreta, participando en deportes locales no porque ansiara la victoria, sino porque amaba la camaradería. También encontró consuelo en su fe, asistiendo regularmente a servicios para jóvenes donde su creencia en la compasión como base de una vida significativa se reforzaba. Como muchos adolescentes, tuvo varios intereses profesionales: enseñanza, enfermería o algo que le diera la oportunidad de cuidar a otros. Aunque no tenía un plan claro, su inquebrantable impulso de ayudar y nutrir permaneció constante. A sus 20 años, Suzanne recibió un diagnóstico que cambiaría su vida: linfoma de Hodgkin, un desafío que la agotó física y emocionalmente. Sin embargo, incluso en medio del tratamiento, marcado por largas noches y episodios de miedo, invocó una resiliencia que moldearía su perspectiva para siempre. Levantándose cada mañana con nueva determinación, encuadró su enfermedad como una razón para aferrarse más a la vida, en lugar de retirarse de ella. Cuando finalmente salió de ese capítulo difícil, Suzanne llevaba consigo un aprecio renovado por las pequeñas maravillas cotidianas. Ya fuera la risa de sus hijos o un amanecer brillante, abrazaba estos momentos con gratitud, recordando a todos a su alrededor lo preciosa que es la vida realmente. No mucho después de superar su enfermedad, Suzanne conoció a Barry Morphew, un individuo enérgico y amante de la naturaleza, cuyo impulso parecía complementar su disposición esperanzadora. Su unión produjo 2 hijas que se convirtieron en el enfoque principal de la vida de Suzanne. Ella disfrutaba de la maternidad, sumergiéndose en actividades que iban desde preparar loncheras escolares al amanecer hasta animar a las niñas en eventos deportivos. Los amigos la recuerdan como una madre que lograba compatibilizar las responsabilidades domésticas con su propio crecimiento personal, sin dejar nunca de estar presente para sus hijos o para las personas de su comunidad. Si un conocido necesitaba un favor rápido, quizás alguien que cuidara a un niño, rara vez dudaba en abrir su hogar. Con el tiempo, Suzanne y Barry decidieron mudarse de Indiana a Colorado, atraídos por oportunidades laborales y una pasión compartida por la vida al aire libre. Las majestuosas montañas y los densos bosques de Colorado parecían una postal viviente, el escenario perfecto para una pareja que buscaba aventura y paz. Suzanne, aunque arraigada en su educación del Medio Oeste, descubrió tranquilidad en estos nuevos entornos. Los fines de semana los veían recorriendo senderos o pescando en lagos prístinos, forjando recuerdos en el aire fresco de la montaña. Sus amigos creían que los cielos abiertos de Colorado reflejaban la apertura de su corazón, vasto, cálido y listo para abrazar lo que viniera a continuación. El compromiso con la comunidad era algo natural para Suzanne. Incluso después de reubicarse,
encontró formas pequeñas pero significativas de contribuir a la vida local. A menudo se ofrecía como voluntaria para eventos vecinales, organizaba reuniones de la iglesia y ofrecía ayuda cada vez que detectaba una necesidad. En su nueva congregación se convirtió en una presencia reconfortante, ofreciendo oídos empáticos a aquellos que luchaban con dificultades privadas. Aunque su vida podría haber parecido ordinaria a simple vista, quienes conocían de cerca a Susan reconocían el poder silencioso de su historia. Era una sobreviviente de cáncer que había desafiado a la mortalidad y se negó a amargarse. Aprendió a acoger el cambio en lugar de temerle, ya sea que involucrara la mudanza de su familia a un nuevo estado o las pruebas diarias de criar hijos. Habiendo navegado las incertidumbres de una enfermedad grave, valoraba extraordinariamente los placeres más simples de la vida, desde conversaciones compartidas sobre un café hasta risas sinceras por pequeños contratiempos. Sus amigos dirían que irradiaba una especie de contento que provenía de comprender verdaderamente lo precioso que puede ser cada día. Sin embargo, Susan no estaba exenta de preocupaciones privadas. La experiencia de sobrevivir al cáncer dejó atrás complejidades emocionales, una corriente subyacente de ansiedad por su salud a largo plazo, un sentido elevado de vulnerabilidad. Rara vez permitía que estos sentimientos dominaran su demeanor exterior, pero sus amigos más cercanos notaron que a veces cargaba con una inquietud sutil, como si cada momento de calma se equilibrara con el conocimiento de lo rápido que todo puede cambiar. Aún así, siguió adelante con fe y gratitud, con el objetivo de ofrecer esperanza a otros que enfrentaban sus propias batallas. Socialmente, Susan prefería conexiones más profundas sobre interacciones superficiales. No era la presencia más ruidosa en los eventos de la iglesia o las barbacoas del vecindario, pero tenía una manera de gravitar hacia las personas que necesitaban un amigo. Por supuesto, la vida de nadie está libre de fricciones. Aunque rara vez hablaba de ello públicamente, Susan, como cualquier cónyuge, enfrentaba tensiones maritales ordinarias. La reubicación puede tensionar incluso las relaciones más fuertes, trayendo incertidumbres relacionadas con las finanzas, los círculos sociales y la realización personal. Desde afuera, el hogar de los Morphew parecía lo suficientemente estable, pero como todas las familias, tuvieron que navegar el delicado acto de equilibrio entre las ambiciones profesionales, las responsabilidades de la crianza de las adolescentes y las aspiraciones personales. Si Susan alguna vez luchó con un descontento más profundo, lo guardó principalmente para sí misma, enfocando su atención externamente en la familia que apreciaba y la comunidad a la que servía. En los meses previos a la primavera de 2020, los días de Susan eran una mezcla de rutina, pequeñas celebraciones e introspección personal. Tenía hijas en la cúspide de la edad adulta, un matrimonio que la había llevado a través de las fronteras estatales y un corazón que buscaba extender amabilidad donde quiera que pudiera encontrar un lugar. Cuando llegó mayo de 2020, nadie cercano a Susan Morphew podría haber imaginado la tormenta de misterio y angustia que estaba a punto de descender sobre los, por lo demás, serenos rincones del condado de Chaffee, Colorado. El largo dominio del invierno finalmente se estaba aflojando. La nieve se derretía en los picos montañosos escarpados, revelando laderas verdes y frondosas y despertando la tierra dormida debajo. La primavera estaba en pleno apogeo, el aire perfumado con pino y una fresca promesa. Con el virus proyectando una larga sombra sobre la vida cotidiana, las familias de la área, como tantas en todo el país, se aferraban a la rutina y a los pequeños consuelos. En este contexto, se acercaba el Día de la Madre, un día a menudo marcado por desayunos caseros, tarjetas sinceras y gratitud compartida. Susan Morphew, una madre devota de 2 hijas, probablemente anticipaba algo simple y dulce: abrazos de sus niñas, buenos deseos y la gentil alegría de estar juntos. Ella había construido una vida tranquila y contenta, centrada en su familia, su fe cristiana y los paisajes al aire libre que apreciaba. Pero en lugar de celebración, el 10 de mayo de 2020 quedaría para siempre entrelazado con la confusión,
la congoja y una desaparición desconcertante que envió ondas de choque mucho más allá de las tierras altas de Colorado. Ese domingo comenzó como cualquier otro. Según aquellos que mejor la conocían, Susan parecía relajada y sin preocupaciones en los días previos. No hubo señales de advertencia, ni mensajes crípticos, ni llamadas telefónicas a altas horas de la noche o preocupaciones susurradas. Amigos y vecinos recordaban haberla visto fuera de casa, charlando casualmente sobre próximos servicios religiosos, reuniones con distanciamiento social o esperanzados planes de viaje de verano. Ella parecía groundada, emocionalmente estable y en paz con su entorno. Sus rutinas eran familiares, su demeanor amable y de voz suave. Era alguien que hacía que los demás se sintieran tranquilos. La narrativa ampliamente difundida más tarde sugeriría que Susan salió de su casa esa mañana para dar un paseo en bicicleta, una actividad normal, casi ritualística, para alguien que amaba el aire libre y disfrutaba mantenerse físicamente activa. Sin embargo, incluso esta simple premisa pronto se enturbió por preguntas sin respuesta. ¿Desayunó con sus hijas antes de salir? ¿Su paseo fue un escape espontáneo o parte de una ruta planificada? Ningún testigo la vio salir y ninguna grabación de vigilancia captó su camino. En algún momento entre la madrugada y el mediodía, Susan Morphew desapareció, aparentemente sin dejar rastro. Para última hora de la tarde, la inquietud se convertía rápidamente en alarma. Familiares y amigos comenzaron a llamar, a enviar mensajes de texto y a contactarla. Pero sus esfuerzos se encontraron con un silencio inquietante. Susan era conocida por ser receptiva y comunicativa, especialmente con sus hijas, que eran el corazón de su mundo. Su teléfono no respondía. Nadie la había visto. La casa, aunque ordenada, no mostraba señal de su presencia. Un vecino, perturbado por la quietud alrededor de la residencia de los Morphew y la falta de movimiento en lo que debería haber sido un día festivo animado, contactó a las autoridades. Los agentes llegaron poco después, encontrando a Susan desaparecida sin dejar rastro. Sus objetos personales todavía estaban en casa, y no había nota, ni mensaje, ni pista dejada atrás. La investigación comenzó de inmediato, con equipos de búsqueda desplegados por las rutas probables y los senderos populares para ciclistas. Eventualmente, su bicicleta fue descubierta cerca de un camino rural, tirada de manera extraña y fuera de lugar. El descubrimiento solo profundizó el misterio. No había sangre, ni señal de lucha, ni evidencia que sugiriera una caída o un accidente. ¿Fue la bicicleta colocada cuidadosamente? ¿O alguien la había abandonado apresuradamente para confundir a los investigadores? Si Susan hubiera resultado herida, el tiempo se escapaba, y rápidamente. Mientras la noticia de su desaparición se extendía, la comunidad se unió en números extraordinarios. Voluntarios locales se desplegaron por praderas abiertas, senderos montañosos y densos bosques. Las redes sociales estallaron con llamados a proporcionar información, mientras que volantes de persona desaparecida cubrían negocios locales y puntos de partida de senderos. Una inquietud inquietante se instaló sobre el condado de Chaffee, un enclave pintoresco ahora marcado por el miedo, la sospecha y el dolor. La idea de que una madre querida pudiera simplemente desaparecer bajo el claro cielo de Colorado era demasiado para que muchos lo procesaran. Las teorías abundaban. Algunos creían que un animal salvaje podría haberla atacado, aunque ninguna evidencia apoyaba tal encuentro. Otros susurraban sobre una posible abducción o algo peor, la posibilidad de que un depredador humano pudiera estar al acecho en medio de ellos helaba la sangre de los residentes. Las fuerzas del orden pronto expandieron sus esfuerzos, trayendo recursos especializados de agencias estatales y federales. Mientras los días pasaban sin pistas definitivas, la especulación se volvió hacia la vida personal de Susan. Su esposo, Barry Morphew, según los informes, estaba fuera de la ciudad en ese momento en un viaje de trabajo. Su coartada, demeanor y declaraciones públicas fueron escrutadas incansablemente. En un video, Barry aparecía afligido, ofreciendo una sustancial recompensa por el regreso de Susan y suplicando al público ayuda. Sin embargo,
Investigadores en línea diseccionaban cada palabra y gesto, algunos convencidos de que él sabía más de lo que decía. Otros lo defendían, argumentando que él era simplemente un esposo afligido, atrapado en una tormenta de pesadilla que no podía controlar. Cada día que pasaba, traía una esperanza menguante y más preguntas angustiosas. Los equipos de búsqueda repasaron sus pasos, reexaminando los mismos arroyos, barrancos y senderos de excursionismo. Nada nuevo surgió. No huellas. No ropa descartada. No señales de vida o muerte. Las hijas de Susan, sus rostros juveniles marcados por la desesperación, recurrieron a las redes sociales con súplicas sinceras. «Por favor, traigan a nuestra mamá a casa», decía una publicación, compartida miles de veces. La comunidad se aferró a esas palabras, un frágil hilo de esperanza en una historia que se desentrañaba. Los medios de comunicación nacionales descendieron, atraídos por el inquietante simbolismo de una madre desaparecida en el Día de la Madre, el dolor de la familia recortado contra la impactante belleza natural de Colorado. El caso rápidamente echó raíces en los círculos de True Crime, generando podcasts, líneas de tiempo, foros de teorías e investigaciones de aficionados. La gente en todo el país quería saber, ¿qué le pasó a Susan Morphew? Los amigos de Susan se opusieron firmemente a la idea de que ella se iría voluntariamente. La describieron como cariñosa, profundamente leal a su familia y espiritualmente grounded. Pero los susurros de discordia marital comenzaron a surgir. Tensión financiera, distancia emocional, quizás incluso infidelidad. Estos rumores bulleron bajo el silencio oficial. A pesar del intenso interés, las fuerzas del orden se mantuvieron deliberadamente cautelosas en sus declaraciones públicas. Reconocieron la naturaleza desconcertante del caso, pero se negaron a nombrar sospechosos o a descartar cualquier cosa. Barry Morphew siguió siendo una figura de simpatía y sospecha, dependiendo de a quién se le preguntara. Él pintaba el retrato de un esposo amoroso que luchaba por encontrar a su mujer, pero las inconsistencias en su línea de tiempo y su comportamiento daban combustible a sus críticos. Sus partidarios, mientras tanto, argumentaban que no se podía esperar que nadie actuara con racionalidad tras un trauma semejante. La narrativa oficial que rodeaba la desaparición de Susan se había mantenido casi sin cambios desde el Día de la Madre, y el consiguiente vacío de información solo profundizaba la confusión y la angustia que ya habían comenzado a envolver a su familia, amigos y a la comunidad. En esos primeros días de incertidumbre, sus hijas, desesperadas por cualquier pizca de información, se encontraban atormentadas por lo desconocido. Se aferraban a la esperanza, y cada hora que pasaba sin noticias, sin ninguna indicación de lo que le había sucedido a su madre, pesaba más en sus corazones. La angustia de no saber era agonizante. En su desesperado ruego por respuestas, hicieron un llamamiento a cualquiera que pudiera tener incluso la más mínima información para que se presentara, esperando que incluso el detalle más pequeño pudiera arrojar algo de luz sobre la misteriosa desaparición de su madre. Mirando atrás, esa fase inicial de la búsqueda fue como un limbo cruel y desorientador. Se sentía como si estuvieran suspendidos en el tiempo, sin confirmación de la tragedia ni un sentido de alivio a la vista. Cada posibilidad se cernía grande e inquietante. La comunidad de Susan, unida por años de historia compartida, camaradería y familiaridad, anhelaba el cierre. Necesitaban algo que confirmara sus peores temores o que trajera la posibilidad de esperanza, pero la brutal realidad era que ninguna respuesta llegaba fácilmente. Los extraños también se vieron atraídos por la historia, cautivados y perplejos por el enigma de cómo alguien podía desaparecer tan completamente, sin dejar rastro. Sin embargo, a pesar del decaimiento del interés público, la determinación de los investigadores se mantuvo inquebrantable. Surgieron nuevas pistas, ofreciendo breves destellos de esperanza, y cada avance potencial traía consigo un renovado sentido de energía. El ciclo de optimismo y temor comenzó a pasar factura a los seres queridos de Susan. En la quietud de sus vidas, los amigos y la familia se encontraron lidiando con la idea de que tal vez, solo tal vez,
Las respuestas que tan desesperadamente buscaban no se iban a encontrar. En conversaciones en voz baja comenzaron a circular susurros sobre posibles motivos ocultos, luchas secretas o un encuentro casual y fatídico que había salido terriblemente mal. Cuando el caso alcanzó un punto crítico, el público se convenció cada vez más de que algo importante estaba a punto de ocurrir. Las declaraciones de Barry fueron sometidas a un intenso escrutinio, al igual que los detalles que rodeaban los últimos momentos conocidos de Susan. Las fuerzas del orden, por su parte, cavaron más profundo, revisando registros telefónicos, transacciones financieras y las historias personales de los involucrados. Repasaron cada pista, convencidos de que en alguna parte de la enmarañada red de evidencias emergería la verdad. Pero a pesar de toda la presión creciente, una cosa seguía siendo innegable. La ausencia de Susan Morphew no era solo una pérdida personal, había llegado al mismo corazón de su comunidad. La comunidad esperaba, preguntándose si alguna vez obtendrían las respuestas que tan desesperadamente necesitaban. Públicamente, la desaparición de Susan se había transformado en una compleja confluencia de teorías, rumores y súplicas apasionadas. Sin embargo, tras bambalinas, las fuerzas del orden trabajaban diligentemente, metódicamente e incansablemente para desentrañar el misterio. La investigación fue exhaustiva, requiriendo una atención meticulosa al detalle y, en ocasiones, un ritmo exasperantemente lento. Los investigadores examinaron un laberinto de rastros digitales, testimonios de testigos y pistas potenciales, con la esperanza de descubrir incluso una sola pista que pudiera resolver el caso por completo. Mientras la investigación se desarrollaba, una ola de colaboración profesional descendió sobre el centro de Colorado. Agencias estatales, equipos del FBI y unidades de búsqueda especializadas llegaron una tras otra, aportando su experiencia colectiva a un caso que había captado la atención de la nación. Su presencia subrayaba la gravedad de la situación. Una madre estaba desaparecida, y su rostro, una vez familiar para muchos, ahora aparecía en carteles de personas desaparecidas en todo el país. Incluso en las primeras etapas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley entendieron que el caso de un adulto desaparecido requería un enfoque investigativo distinto, que difería enormemente de los casos que involucraban excursionistas perdidos o adolescentes fugados. Sabían que tenían que trabajar con cuidado, metódicamente y, sobre todo, con rapidez. La primera etapa de la investigación se centró en establecer una línea de tiempo minuciosa y detallada de los eventos que rodearon el 10 de mayo de 2020. Los investigadores recurrieron a todas las fuentes de información disponibles: las personas con las que Susan se había comunicado, las huellas digitales que pudo haber dejado, los lugares que frecuentaba, las horas de sus interacciones. Cada llamada, cada mensaje, cada ubicación fue revisada minuciosamente. Las imágenes de vigilancia, los registros telefónicos y cualquier otro dato que pudiera proporcionar una base sólida para la investigación fueron examinados en busca de pistas. El proceso fue, en muchos sentidos, como intentar armar un rompecabezas complicado a partir de un conjunto de piezas dispersas. Cada pista tenía el potencial de confirmar o desafiar las teorías existentes sobre lo que le había sucedido a Susan ese día. Gran parte de la atención del público, comprensiblemente, se centró en Barry Morphew. Como esposo de Susan y una de las últimas personas que se sabe interactuaron con ella antes de su desaparición, Barry se convirtió en una figura central en la investigación. Fue escrutado inmediatamente, ya que su paradero y acciones alrededor del momento de la desaparición de Susan eran de suma importancia. Cuando Barry declaró que había salido de la ciudad por trabajo el día que Susan desapareció, los investigadores se centraron en determinar los detalles exactos de su viaje: cuándo se fue, cuándo regresó y dónde había estado. Examinaron minuciosamente datos de GPS, registros de torres de telefonía celular y telemática del vehículo. Cada pieza de información servía como un hilo potencial que podía confirmar o socavar su relato. La reacción del público a las declaraciones de Barry fue impredecible y divisiva. Algunas personas se unieron a su alrededor, creyendo su historia, mientras que otras
se volvieron en su contra, convencidas de que sus explicaciones eran defectuosas o engañosas. Mientras la opinión pública oscilaba entre extremos, las fuerzas del orden mantuvieron un enfoque calmado y disciplinado. Sabían que era mejor no depender del sentimiento público o de charlas especulativas en línea, entendían que una investigación de persona desaparecida podía escalar rápidamente a un caso de crimen, y estaban decididos a seguir la evidencia a donde quiera que les llevara. Pero también sabían que se necesitaría mucho más que unos pocos detalles sospechosos o el fervor de las teorías de conspiración en línea para construir un caso sólido. En una investigación como esta, alfombras, pisos, marcos de puertas, cada superficie, podría teóricamente contener signos microscópicos que pudieran arrojar luz sobre una posible confrontación o movimiento de una víctima involuntaria. Sin embargo, según todas las cuentas, el hogar ofreció una perspectiva limitada. Los amigos que se enteraron de que la casa estaba siendo registrada se prepararon para la posibilidad de una revelación lúgubre. Día tras día, sin embargo, las fuerzas del orden mantuvieron una postura decidida pero hermética, indicando que no habían encontrado pruebas definitivas del destino de Susan. Lejos del centro de atención, un proceso paralelo de recopilación de información se expandió silenciosamente. Se ejecutaron órdenes de registro dirigidas a los dispositivos electrónicos de Susan, junto con los de Barry. Los investigadores buscaron registros financieros, correspondencia en redes sociales y mensajes privados para desenterrar cualquier conflicto oculto o pistas sobre su desaparición. Si Susan había albergado temores o se había confiado con un amigo cercano, esas comunicaciones podrían proporcionar una pista crítica. Según personas que finalmente fueron entrevistadas, Susan no era conocida por documentar tensiones personales en línea, era callada, más propensa a conversaciones en persona que a largos mensajes de texto o actualizaciones crípticas en redes sociales. Esto hizo que la búsqueda de migas de pan digitales fuera un proceso minucioso, menos como leer una entrada de diario impactante y más como unir señales sutiles repartidas a lo largo de meses o años. Más allá de la familia inmediata, las fuerzas del orden hablaron con vecinos, amigos, conocidos de la iglesia y cualquier otra persona que pudiera ofrecer fragmentos útiles de conocimiento. ¿Alguien había visto a Susan en la mañana del 10 de mayo más allá del presunto paseo en bicicleta? ¿Mencionó ella planes de aventurarse en un área más remota? ¿Había insinuado discordia marital o temor por su seguridad? Estas preguntas, repetidas en entrevistas formales, apuntaban a capturar el sentido intangible de la vida de Susan justo antes de que todo cambiara. Con el tiempo, estas conversaciones arrojaron un retrato fragmentado. Una mujer que parecía exteriormente contenta, aunque algunos indicaron que podrían haber acechado estrés, como presiones financieras o las tensiones del matrimonio, bajo la superficie. Si bien tales indicios no eran infrecuentes, proporcionaron vías para que los detectives exploraran, especialmente cuando se combinaban con datos electrónicos o financieros que pudieran indicar transacciones inusuales, correspondencia secreta o cambios abruptos en los patrones diarios. Simultáneamente, la búsqueda física de Susan continuó. Los helicópteros siguieron barriendo regiones montañosas en busca de cualquier terreno alterado o sitio ocultado apresuradamente, mientras perros entrenados recorrían senderos y espesa maleza forestal. Sistemas de sonar portátiles sondearon fuentes de agua locales. Los equipos de búsqueda regresaron repetidamente a las mismas áreas, decididos a no perderse ninguna evidencia sutil. Cuanto más tiempo pasaba, más se expandían los sitios potenciales, creando un desafío similar a perseguir humo a través del vasto paisaje de Colorado. La escabrosa naturaleza del condado de Chaffee era vasta, y los investigadores sabían que, si había habido un crimen, el sospechoso podría haber explotado estas extensiones naturales para ocultar evidencia crítica. Los voluntarios se mantuvieron firmes, todavía con la esperanza de ser quienes descubrieran la pista vital que resolvería el enigma. Sin embargo, con cada paso infructuoso, los ánimos caían un poco más. La pregunta que muchos susurraban, pero pocos se atrevían a decir en voz alta, era si estaban buscando a una Susan con vida, o en cambio, restos
que confirmarán un desenlace desgarrador. A medida que la investigación proseguía, surgieron vislumbres de tensión alrededor de la familia Morphew. Aquellos cercanos a Barry expresaron su creencia en su inocencia, citando la base aparentemente sólida de la pareja y la obvia angustia de Barry. Otros, quizás menos seguros, vieron posibles banderas rojas, discusiones rumoreadas, avistamientos ocasionales que sugerían que el matrimonio no era perfecto y las respuestas a veces reservadas de Barry. Las fuerzas del orden estaban al tanto de estos murmullos de fondo, evaluando cuidadosamente cada pieza de rumor. También recopilaron datos del GPS de la camioneta de Barry, alimentando la especulación continua de que cierto kilometraje o marcas de tiempo podrían entrar en conflicto con su paradero declarado. Unos meses después de iniciada la búsqueda, incluso los medios de comunicación locales insinuaron avances importantes, aunque no se realizaron arrestos en ese momento. En septiembre de 2020, los investigadores emprendieron una búsqueda masiva en un sitio de construcción residencial vinculado al trabajo de contratista de Barry. La operación se extendió a lo largo de varios días, utilizando maquinaria pesada para excavar secciones de la propiedad con la esperanza de descubrir algún signo de Suzanne. Los observadores estaban al borde de sus asientos, preparándose para un resultado que finalmente podría cambiar el impulso de la investigación. Sin embargo, cuando la búsqueda concluyó, las autoridades anunciaron que no se había encontrado ninguna evidencia significativa. Fue otro revés, tanto para los profesionales profundamente involucrados en este caso, como para la comunidad que anhelaba claridad. Los meses habían pasado, y mientras el rostro de Suzanne aún aparecía en los boletines, la pregunta sobre su destino carcomía el corazón colectivo de la región. Entre bastidores, sin embargo, la oficina del sheriff y los investigadores aliados estaban construyendo una línea de tiempo que iba más allá del día en que Suzanne desapareció. Trazaron meticulosamente registros de telefonía, cruzaron referencias de movimientos vehiculares y analizaron datos de seguridad del hogar. Recogieron testimonios personales sobre la dinámica del hogar de los Morphew en los meses previos al 10 de mayo. Incluso revisaron las pólizas de seguro sobre la vida de Suzanne, buscando cualquier posible motivo financiero que pudiera arrojar nueva luz sobre su desaparición. Es típico en tales casos que los investigadores exploren todos los ángulos, desde la posibilidad de un secuestro dirigido hasta la noción cruda de un homicidio perpetrado por alguien cercano a ella. Durante el invierno de 2020 y hasta principios de 2021, la obsesión del público con el caso no mostró signos de disminuir. Algunos observadores señalaron paralelismos con otras desapariciones de alto perfil, tejiendo especulaciones que eclipsaban las realidades cotidianas de un caso que era, en esencia, una empresa extensa y impulsada por los detalles. Cada nuevo fragmento de información, como el presunto descubrimiento de un objeto personal perteneciente a Suzanne o las rumoreadas expansiones del perímetro de búsqueda, encendía ráfagas de comentarios en las redes sociales. Mientras tanto, aquellos cercanos a Suzanne intentaban mantener un optimismo cauteloso. La oficina del sheriff emitió declaraciones instando a la moderación y alentando a cualquiera con información creíble a contactar las líneas oficiales de sugerencias en lugar de avivar las llamas del rumor. Sin embargo, el rumor funcionaba sin pausa. Las hijas de Suzanne, atrapadas en el fuego cruzado, se mantuvieron mayormente en privado, sus ocasionales apelaciones por el regreso de su madre eclipsadas por el persistente torbellino de teorías. En segundo plano, los investigadores continuaron su minucioso enfoque. Reentrevistaron a testigos clave, con la esperanza de que surgieran cambios en los recuerdos o nuevos detalles. Consultaron a expertos externos, incluidos analistas de comportamiento que examinaron las declaraciones disponibles en busca de posibles inconsistencias. Este tipo de trabajo especializado, a menudo invisible para el público, puede influir enormemente en si finalmente se realiza un arresto. Si la historia de un sospechoso cambia demasiadas veces, o si una línea de tiempo se vuelve imposible de reconciliar con los datos del teléfono, las fuerzas del orden se acercan poco a poco a la causa probable para un cargo criminal. Pero dado que Suzanne todavía estaba desaparecida, construir un caso de homicidio sin un cuerpo presentaba un desafío especialmente empinado.
El crescendo público que rodeaba la desaparición de Susan Morphew alcanzó nuevas alturas en mayo de 2021, un año después de que fue vista por última vez, cuando la policía del condado de Chaffee hizo un anuncio sorprendente. Barry Morphew, el esposo de Susan, había sido detenido y formalmente acusado de múltiples delitos, incluido asesinato en primer grado. Hasta ese momento, el caso era ampliamente visto como una investigación de persona desaparecida, cargada de rumores y especulaciones, pero carente de una conclusión firme. De hecho, la comunidad había estado dividida. Algunos apoyaban a Barry, convencidos de que era un esposo devoto atrapado en una tragedia desconcertante. Otros albergaban sospechas de que su comportamiento y declaraciones insinuaban enredos más profundos. Aunque los investigadores se mantuvieron herméticos, pronto quedó claro que habían reunido una voluminosa colección de registros. Surgieron informes, algunos en documentos judiciales oficiales, otros a través de filtraciones, sobre registros de GPS telefónicos, intercambios de mensajes de texto y sospechosos vacíos en la línea de tiempo. La fiscalía intentó demostrar que las declaraciones de Barry a la policía contenían inconsistencias y, en su evaluación, posibles falsedades. Ciertas huellas digitales, por ejemplo, supuestamente lo ubicaron en lugares en momentos que entraban en conflicto con su propio relato. Los fiscales insinuaron que las finanzas de la familia, así como los mensajes de texto previos entre Susan y sus amigas cercanas, podrían iluminar una tensión en el matrimonio de los Morphew mucho antes del Día de la Madre de 2020. Los analistas legales que seguían el caso especularon que la fiscalía se apoyaría fuertemente en piezas de evidencia circunstanciales, pero interconectadas. Desde el principio, el abogado defensor de Barry adoptó un enfoque combativo, manteniendo que el arresto fue apresurado y basado en la presión de la opinión pública en lugar de en evidencia definitiva. Retrataron a Barry como un hombre que cooperó con los investigadores, permitió múltiples registros de su propiedad y se sometió a repetidas entrevistas sin solicitar un abogado. La defensa sostuvo que cada llamada discrepancia en su línea de tiempo podría explicarse por el estrés y la confusión de descubrir que su esposa había desaparecido. El propio Barry insistió en que no tenía nada que ver con la desaparición de Susan, llamándola su ángel, y afirmando que cualquier sugerencia de discordia marital era exagerada o arraigada en malentendidos. Durante el verano y el otoño de 2021, una serie de audiencias preliminares ofrecieron los primeros vislumbres de la evidencia. Los fiscales revelaron fragmentos de su análisis digital, destacando registros telefónicos que, afirmaban, mostraban que el dispositivo de Barry cambiaba de modo o viajaba en horas que no coincidían con su relato público. Los testigos insinuaron que Susan se había confiado a una amiga sobre considerar una separación, una sugerencia explosiva que trastornó la imagen de un matrimonio armonioso. Sin embargo, por cada revelación, la defensa contraargumentó con explicaciones alternativas, pintando la evidencia como interpretaciones circunstanciales en lugar de hechos definitivos. Además, la cuestión de cómo exactamente Barry podría haberse deshecho de los restos de Susan, si era culpable, ocupó un lugar central en los argumentos legales. Los testigos de la acusación propusieron que Barry, trabajando como paisajista y contratista, poseía las habilidades y la oportunidad de ocultar evidencia en sitios remotos o ubicaciones de trabajo. Durante el contrainterrogatorio, su equipo de defensa calificó estas teorías como pura especulación, no respaldadas por pruebas físicas como materiales sobrantes, tierra alterada o testimonio de testigos presenciales. Luego, en abril de 2022, casi 2 años después de la desaparición de Susan, la Fiscalía presentó una moción para desestimar los cargos sin perjuicio. El razonamiento oficial citó la indisponibilidad de un testigo clave, supuestamente un experto que podría precisar evidencia en una región montañosa, entonces cubierta por la nieve, y la preocupación de que apresurarse a ir a un juicio podría dificultar su capacidad para presentar un caso sólido. La moción, concedida por el tribunal, permitió a las autoridades la opción futura de volver a presentar cargos contra Barry
si surgían nuevas evidencias definitivas. El caso Morphew sirvió como una ilustración aleccionadora de cómo una sola desaparición podría sacudir a una comunidad entera, sacudir la confianza institucional y dejar preguntas persistentes que podrían tardar años en resolverse, si es que se resuelven alguna vez. Incluso sin un cargo activo por asesinato, el enigma fundamental persiste. Suzanne Morphew sigue desaparecida.